Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos a este primer curso de contabilidad y finanzas para no financieros. Eh, este curso va a tener este programa, el primer capítulo que seguramente va a estar dividido en varios videos, una especie de división del capítulo, para no aburrirlos tantos con el concepto y la contabilidad, el primer capítulo de contabilidad. El segundo capítulo lo vamos a basar en estados financieros, en cómo se llegan a los estados financieros, cuáles son los estados financieros, cuáles son los distintos estados financieros. Luego, un capítulo 3 de análisis financiero. Ahí vamos a conocer los ratios, cómo se analiza, el análisis de los estados resultados, el vertical, etcétera, cálculos de necesidad de financiamiento, conceptos financieros entre medio. Ese va a ser el capítulo 3. Un capítulo cuarto de costos. Vamos a conocer de qué se trata el margen de distribución, los costos, cómo se registran, el costo o el costeo por absorción, el costo directo, etcétera. Hay varios distintos sistemas de costeo. Eh, y también hay un tema de el punto de equilibrio, cómo se calcula el punto de equilibrio para empresas de uniproducto o de multiproducto, etcétera. Ahí lo vamos a conocer. Y finalmente un capítulo de flujo de caja. Ahora, la verdad, no sé si el capítulo 5 va a ser el 4, el 4 va a ser el 5. Ahí lo vamos a ver. Y un bonus extra de un capítulo de impuestos, que de a poco vamos a ir sacándolo. De hecho, ya está publicado el primer capítulo de impuestos, que es un capítulo cortito de impuestos mensuales. Así que, nada, dicho eso, vamos a comenzar con el curso, simplemente para que entiendan por qué estamos dando este curso. Yo soy Alejandro Herrera. Soy el founder de distintas aplicaciones de finanzas, Sify.com, Flujapi, estamos lanzando también Gobernanza, Bursati, etcétera. Ahí está el listado de mi carrera y mi formación académica, así que nada, ahí ustedes lo ven cuando ustedes lo estimen, vienen atrás al video y lo dejan pausado si quieren saber mi historia y por qué estoy dando este curso y a ver si tengo la capacidad de dar este curso de contabilidad. Pero bueno, aquí vamos con la contabilidad y me gusta llamarlo así. La contabilidad es el lenguaje del negocio. No hay otra, para mí, no hay otra manera de llamarlo. No hay otra forma de leer eh, lo que hace una empresa si no es a través de la contabilidad. Voy a sacarme de aquí porque me estoy molestando el texto. Me voy a cambiar hacia allá. A ver, este señor, que es un gurú de las inversiones, él dio su opinión de la contabilidad y él dice, oye, hay que entender la contabilidad porque la contabilidad, a pesar de los matices que tiene, si tú colocas a dos contadores no van a sacar nunca un mismo balance, esto es de mucha opinión, etcétera, tiene mucho criterio, pero es un lenguaje imperfecto, pero hay que conocerlo. Hay que hacer el esfuerzo de aprender contabilidad si se quiere emprender o como en el caso de él, si se quiere invertir. Así que nada, a aprender contabilidad todos los que quieran emprender y por eso este curso para los emprendedores, para los que están buscando invertir por cuenta propia y que están tratando de entender los estados financieros, para ello este curso. Vamos, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad no es más que un registro cronológico y eso lo tienen que tener muy claro. Eso por eso, a pesar de que aquí hay un concepto cortito, pero que dice mucho, es un registro cronológico, o sea, tiene que ir por fechas. Lo que pasó en el día tal tiene que registrarse en el día tal, porque la contabilidad es como una foto, o sea, tú tomas la foto en el día y tiene que quedar registrado todo lo que pasó de aquí para atrás, o sea, tiene que ser una foto perfecta. Entonces, es un registro económico, o sea, perdón, cronológico de los hechos económicos de una empresa. ¿Revelados de qué manera? En unidades monetarias, o sea, en números, en unidades monetarias, en plata, por así decirlo. Eh,
hay que ser un experto en contabilidad para llevar, o sea, perdón, en matemáticas para llevar contabilidad. No, no hay que ser expertos en matemática para llevar contabilidad, ni mucho menos. Perdón, que tengo la garganta un poquito seca. Bueno, ¿para qué sirve la contabilidad? La contabilidad sirve para informar a los usuarios, y aquí hay dos tipos de usuarios. Están los usuarios internos y los usuarios externos. Eh, ¿Y sobre qué se le informa? Oye, sobre los recursos, sobre las obligaciones, perdón que me pasé un poco, y los resultados que posee o que obtiene la empresa en una fecha determinada. Ahí, como tal como lo dice ahí, lo dije, lo leí casi, eso es la contabilidad. Para eso sirve, para informar a los usuarios de ella. Los usuarios pueden ser internos o externos. Si los usuarios son internos, a esta contabilidad la podemos llamar contabilidad de gestión o analítica, etcétera, y la forma en que se haga la contabilidad, cómo se registre, a pesar de que tiene que tener un estándar de registro, etcétera, no hay mayor regulación. O sea, si los usuarios son internos, los dueños, los gerentes, los empleados, etcétera, no hay mayor regulación, simplemente tiene que tener ciertas normas de registro, pero no hay mayor regulación. Y a esto la vamos a llamar contabilidad de gestión o contabilidad analítica o de costo o interna, etcétera. Ahora, si los usuarios son externos, aquí sí hay un estándar, aquí sí hay normas que hay que seguir, y en Chile, para ponerlo así, para ponerlo dentro de nuestro país, la norma eh, que está vigente, y aquí lo quiero dejar bien claro, está vigente del año 2011 o 12 por ahí. eh, el último, el último boletín o norma que fijó el Colegio de Contadores de Chile fue decir que se adoptaba en Chile la norma IFRS, que es la norma vigente en Chile para hacer balances, etcétera, para hacer contabilidad. La contabilidad, y esto también es un temazo que siempre sale en la conversación de contadores y contadores. La contabilidad sirve exclusivamente para pagar impuestos. No, totalmente errado esa visión. Hay alguien por ahí, alguna vez le escuché a un dueño de aplicación de finanzas que decía, oye, la contabilidad sirve única y exclusivamente para pagar impuestos, y totalmente errado. Simplemente la contabilidad es la única manera de leer estrategia de las empresas. Es la forma de administrar, la forma de gestionar. El Estado, en este caso, el recaudador de los impuestos, es un usuario más de la contabilidad. Eh, Así como son todos los usuarios externos, los proveedores, el banco, los accionistas, etcétera. Aquí está. El Estado es simplemente un partícipe más de esa información. Por lo tanto, es muy errado decir, oye, la contabilidad sirve solamente para pagar impuestos, es muy errado. Entonces, esto para los usuarios externos sigue una norma. La idea es que pueda ser además comparativa, o sea, que tú te puedas comparar con otras empresas, ojalá del mismo rubro, del mismo sector industrial, de la misma industria, y poder comparar para saber cómo vas, si tienes alguna brecha de ajustar tu eficiencia, tu gestión, etcétera. Para eso sirve. Bueno, la contabilidad o la base de la contabilidad viene de un concepto muy antiguo, de por allá del año 1000. Voy a inventar el número en este minuto porque no me acuerdo tan claramente, pero creo que es, a ver, si ustedes buscan cuándo se inventó la imprenta, si no me equivoco, es del 1470,
Y los registros de la contabilidad venían incluso de antes, pero gracias a la invención de la imprenta de Gutenberg, eh, que fue por ahí de alrededor del 1470, yo estoy casi seguro que es 1470, ahí se inventó la contabilidad. ¿Por qué? Porque los primeros libros salieron ahí. De hecho, el libro de Gianluca Pacioli, que es el libro más famoso, mire, aquí lo tengo, o sea, aquí lo tenía, mire, perdona. Aquí está. Si ustedes ven aquí abajo, tengo un par de fechas para acordarme, eh, pero exactamente, la imprenta se creó en 1470 y tengo esta fecha aquí para contarle un caso o una cosa anecdótica de la creación o de los primeros hitos de la contabilidad. Fran Luca Paciolo publicó su libro en 1494. La gracia de Fran Luca Paciolo es que ya existía en ese minuto la imprenta, porque como les digo, se creó en 1470. Y Benedetto Cotrugli, que lo había escrito en el 1458, su libro, no lo publicó porque recién la imprenta salió en 1470, o sea, se creó 20 años después, o 12 o 13 años después. Este señor había muerto, de hecho, y publicaron su libro en el 1573. O sea, su libro, y estos dos señores vivían muy cerca uno del otro, su libro salió casi 100 años después o ciento y tantos años después de que lo había escrito. En cambio, Fray Luca Paciolo gozó de haber publicado su libro él en el 1494, una vez ya creada la imprenta, para que lo vean. Entonces, le doy crédito a ambos. Yo creo que o sea, el mérito de Cutrugli es que en su libro existía todo esto de la partida doble, que Fran Luca Pacioli, el Fray Luca Pacioli, también lo incorporó dentro del suyo, así que por ahí está todo el tema, todo el nacimiento de. Pero para que vean que esto lleva 500 años y más. Entonces, esta es la ley que rige hasta el día de hoy el concepto básico para entender cómo se ordenan el mundo de las finanzas. Entonces, ¿cuáles son los conceptos? El concepto básico, esto de las leyes de las partidas dobles, y quiere decir que, o sea, estos son los conceptos, ¿ah? No quiero aburrirlos con esto. Eh, la verdad, si ustedes se lo leen y no lo entienden, no se preocupen. A mí también me pasó lo mismo. Pero aquí hay algunas cosas importantes, a lo mejor que leerlas para irlas de alguna manera masticando de a poco. Dice, el que recibe es el deudor y el que entrega es el acreedor. Esto, por último, de conceptos ya lo vamos a ir entendiendo más adelante. Después dice, no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Ahí como que te está diciendo, oye, siempre tiene que estar el equilibrio, o sea, no puede haber una cosa y no estar la otra, por el otro lado. O sea, si sacas por un lado, también tiene que estar en la otra parte. La suma de los valores que entran, y aquí te lo dice, pero sin ponerle nada más. Te lo dice clarito. La suma de los valores que entran deben ser igual a los que salen. O sea, ahí está el concepto de el balance, ¿cierto? Luego, el deudor que debe existe porque hay un acreedor que entrega. Por ahí alguien me preguntó en una charla que di, me preguntó simplemente para adornarles este tema. Me dijo, oye, ¿usted sabe de dónde viene la palabra debe y haber? Eh, la verdad es que no, no me imagino de dónde vienen, o sea, no sé de dónde vienen, la verdad. Pero bueno, después con esa pregunta me puse a investigar un poquito, de a ver, saber de por qué se llamaba Debe y Haber. La verdad que era bien buena la pregunta. Eh, Como que uno lo da como por hecho y nada. Y efectivamente el concepto de Debe y Haber viene del libro de Fray Lucas Paciolo, porque, o eso es lo que se dice en las redes o en internet, que el concepto viene de este libro. Yo no lo leí, obviamente no lo he leído, no lo he tenido nunca en mi mano, un libro del 1494, no sé si en realidad se puede comprar en alguna parte. Eh, pero entiendo, o lo que se dice es que el concepto del débil haber viene de acá,
porque de alguna manera iba llamando en el libro, lo iba llamando los deberes y los saberes o algo, o algo por ahí. Escrito en italiano, ¿no? Bueno, y aquí también hay una cosa, esta última línea también dice una cosa, pero para mí es una de las más relevantes para entender el todo también, a pesar de que las cuatro restantes o las cuatro primeras son también tan importantes como esta, pero para mí esta es una cuestión que cuando realmente lo entendí, me cambió la vida entendiendo la contabilidad. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Se lo tienen que aprender, pero de memoria casi. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Ustedes entienden esto y ya entienden la mitad de la contabilidad. Bueno, perdón. La contabilidad tiene un proceso. Ese proceso un poco está escrito aquí en lo que están mirando. El libro diario, el libro mayor, el balance. Ese es como el proceso para llegar a finalmente a tener un estado financiero. Ustedes primero van haciendo registros, esos registros se registran en el diario, ese diario después pasa a un concepto de resumen que es por cuenta, que se llama libro mayor, y finalmente van pasando al balance, y que aquí a lo mejor puede faltar un concepto que es balance y estado de resultado, pero a veces, de hecho, si el balance ustedes todo este concepto lo resumen en un balance, por ejemplo, de comprobación y saldo o de balance de 8 columnas, simplemente basta con la palabra balance en ese caso. Ya. Es muy complicado la garganta. A ver, me voy a mover un poquito para no molestar el título. La contabilidad funciona con registros, los asientos, el voucher, el comprobante. Así funciona la contabilidad. O sea, alguien te dice, oye, tengo que hacer un comprobante para, no sé si lo han visto, de los que tienen empresa, etcétera, el contador, jefe, tengo que hacer un voucher, tengo que hacer un comprobante, etcétera. De eso se trata. El voucher es la materia prima para empezar a hacer la contabilidad. Y en la contabilidad, para que ustedes entiendan, aquí hay algunos sinónimos que es bueno sabérselos porque significan exactamente lo mismo. O sea, cuando hablamos del debe y el haber, es lo mismo que cuando te dicen cargo y abono. No hay diferencia, o sea, te están hablando del mismo concepto. O débitos y créditos. Están los débitos y los créditos. ¡Wow! Estamos hablando del mismo concepto. Ese es el lado de uno y del otro. O debitar y acreditar, mismos conceptos. Para que lo entiendan, esto se lo tienen que ir, no sé si aprendiendo, pero tienen que saber que, sí, que existen. O sea, hay sinónimos que van a significar, eh, obviamente, sinónimos van a significar cosas parecidas o lo mismo en este caso. Esta lámina es la que para mí tienen que aprendérsela de memoria y con esto ya saben contabilidad. O sea, esto para mí de verdad fue lo que me enseñó a entender eh, la contabilidad completa. No es necesario después saberse cuáles son las cuentas, simplemente te tienes que preguntar si una cuenta es un activo o un pasivo, aunque sea lo más evidente. Lo puedes preguntar, o sea, los nombres de las cuentas nadie las tiene definidas, no hay un estándar para eso. Por lo tanto, tú puedes consultar por cualquier cuenta, por más, como te digo, evidente que sea, y siempre la persona que sabe del balance o el quien hizo el plan de cuentas te tiene que responder y no tienen un problema en eso. Por más que se llame caja, tú le puedes preguntar esta caja qué es, activo o pasivo. Por más que sepas que el concepto caja podría ser de activo, pero no hay problema en la pregunta. Ya. Entonces, este sí es el concepto clave para aprender contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber? ¿Dónde aumentan los activos? ¿Dónde disminuyen los activos? O sea, si tú ves un activo hacia el lado izquierdo, o sea, eh, ves que el saldo de esa cuenta o el activo está registrado a ese lado, eh,
tú vas a entender que está restando o hay un problema, porque los activos deberían estar al lado derecho, o perdón, en este caso, en la pantalla al lado izquierdo. En los pasivos, exactamente lo contrario, o sea, donde los pasivos van a aumentar en el haber y disminuir en el debe. Y en el caso de las ganancias, es, yo siempre había pensado que las ganancias tenían que ser una cosa parecida a los activos, o sea, tenían que ir como al unísono los activos, porque era como una cosa positiva, ¿cierto? Entre la ganancia y el activo son como los pasivos y las pérdidas, en el fondo. Me sonaba como eso, pero no, es totalmente lo contrario. Las ganancias aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Por eso yo les decía en slide más atrás que el concepto ese que decía las ganancias o las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan, era para llegar a este concepto. Oye, para que sepan, las ganancias van al haber, o aumentan el haber y disminuyen el debe, y las pérdidas aumentan el debe y disminuyen el haber. Bueno, hasta aquí este primer capítulo de la contabilidad. No, por esto, como les decía, no quiero aburrirlos, quiero que estos sean capítulos ojalá lo más cortos posible. Yo soy muy latero. Así que nada, eso. Lo que sí, les dejo esta recomendación, el que pueda, eh, ahí vamos a ir, tratar de dejar en cada capítulo, no sé si en todos, pero en algunos vamos a tratar de dejar estas notas técnicas, ¿qué son las notas técnicas? Son lecturas recomendadas para aquellos que quieran aprender bien este concepto. Aquí está una lectura recomendada. Esto se llama Introducción a la Contabilidad, es del IESE Business School de la Universidad de Navarra. Eh, si ustedes van acá a la página del IESE Publishing, lo pueden comprar alrededor de 8 euros, cuesta cada nota técnica, o sí, estas se llaman notas técnicas. Eh, es un paper cortito de 6, 7 páginas, 10 páginas, una cosa así, lo pueden leer y es una muy buena introducción al concepto de la contabilidad financiera, que es lo que se basa este curso. Contabilidad financiera para no financieros. Así que eso, nos vemos en el próximo capítulo para seguir avanzando con este tema y ahí ya vamos de lleno a mirar numeritos, a hacer ejemplos, etcétera. Y al final de ese capítulo hay una prueba, hay un quiz para, obviamente, va sin notas, simplemente para que se desafíen a ver si han aprendido hasta este punto. Que estén muy bien, nos vemos en el próximo capítulo.